Si sus pensamientos sobre la persona a la que quieren tienen que ver con lo que no funciona, con lo que no les gusta, con lo que deberían ser, con lo que eran, con lo que les decepciona, con lo mal que habla, con su lenguaje, con lo que sea, si eso es lo que piensan es lo que se expande, y más de lo que piensan seguirá poniéndose de manifiesto en su vida, les guste o no. Es una de las grandes ironías. Siempre le digo a la gente que si entiende este concepto, la mejor manera de explicarlo es ejemplificándolo con dinero. Si yo tuviera $1.000.000, lo cogiera y se lo diera a uno de ustedes, este $1.000.000 es para que vaya al centro comercial y en todas las tiendas en las que vea algo que le gusta mucho, lo compre. Vaya a donde vaya, si le gusta mucho, cómprelo. Usted coge el $1.000.000, está encantado, entra en la primera tienda que ve y hay una alfombra que da vergüenza, horrorosa, horrible, no pega con nada que tenga en casa y vale $10.000. La mira y piensa, en la vida querría esa alfombra, tenga $10.000, mándemela a casa. Va a la siguiente tienda del centro comercial y ve una lámpara que pega con la alfombra, ¿vale? Mira la lámpara, que es horrorosa, y piensa, es lo más feo que he visto en mi vida, mándeme 2 a casa. Y cada una cuesta $5.000. Hasta ahora se ha gastado $20.000 del dinero en cosas que no quiere. Y a lo largo del día, cada vez que ve algo que no quiere, gasta energía y dinero en mandarlo a casa. Luego llega a casa y reflexiona, ¿por qué tengo la casa llena de cosas que no quiero? Y la respuesta es, ¿está loco? Eso se llama locura. Tiene energía para gastarla en lo que quiere y no hace más que gastarla en lo que no quiere. Y aquí la metáfora es que sus pensamientos funcionan exactamente igual. La energía que tiene para crear lo que quiere está en sus pensamientos. Y si quiere que su relación sea fantástica, que sea perfecta, que sea bonita, tiene que empezar a tener esos pensamientos que son los que le van a crear eso. Si al contrario dedica sus pensamientos a lo que esa persona no es, a lo que debería ser, a lo que era, a lo que no funciona, verá que eso es lo que sigue aflorando, y esto es así en todos los ámbitos de la vida. Cambiar la mente, cambiar de pensamientos, es la manera de cambiar los problemas a los que nos enfrentamos en la vida. Acabas de escuchar algo que a primera vista puede parecer exagerado, pero si lo observas con calma, tal vez tenga más sentido del que parece. Muchas personas pasan gran parte de su día pensando en aquello que no quieren. Piensan en lo que salió mal, en lo que les preocupa, en lo que los decepciona, en lo que temen que vuelva a ocurrir. Y sin darse cuenta, ese tipo de pensamiento empieza a ocupar cada vez más espacio en su mente. No porque lo estén buscando de manera consciente, sino porque la mente humana funciona de una forma muy particular. Aquello en lo que piensa repetidamente empieza a volverse más presente en tu percepción. Es como si tu atención fuera una especie de foco. Donde apuntas ese foco, tu mente empieza a encontrar más de lo mismo. Por eso la pregunta que deja ese ejemplo no es trivial. Si tus pensamientos son la energía con la que interpretas el mundo, entonces vale la pena preguntarse algo muy simple. ¿En qué estás invirtiendo tu atención cada día? Porque muchas veces no es la vida la que nos llena de cosas que no queremos. A veces somos nosotros mismos alimentando mentalmente aquello que decimos querer evitar. Después de escuchar ese ejemplo, vale la pena detenerse un momento. Porque la mayoría de las personas nunca se pregunta algo muy simple. ¿Qué pensamientos estoy repitiendo todos los días? Nos levantamos, empezamos el día, pensamos en el trabajo, en los problemas, en lo que falta, en lo que salió mal. Y muchas veces esos pensamientos se repiten una y otra vez, casi en automático. No porque querramos vivir así, sino porque nunca nos enseñaron a observar lo que ocurre dentro de nuestra mente. La mente piensa y nosotros simplemente seguimos ese flujo. Pero cuando empiezas a mirar con más atención, descubres algo curioso. Muchas de las ideas que pasan por tu cabeza durante el día no están enfocadas en lo que quieres construir. Están enfocadas en lo que temes, en lo que te molesta, en lo que no funciona. Y poco a poco eso se convierte en el paisaje mental en el que vives. Por eso lo que decía Wayne Dyer puede resultar incómodo al principio,
porque nos obliga a mirar hacia adentro. No siempre es que la vida esté en nuestra contra. A veces, sin darnos cuenta, estamos alimentando mentalmente aquello mismo que decimos querer evitar. Y cuando un pensamiento se repite suficientes veces, termina influyendo en cómo hablamos, en cómo actuamos y en las decisiones que tomamos cada día. Ahí es donde empieza a verse reflejada en la realidad. Y justamente por eso, comprender cómo funcionan nuestros pensamientos puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. El principio de expansión mental. Para entender mejor lo que acabamos de escuchar, hay algo importante que debemos comprender sobre la mente. Nuestro cerebro funciona con algo muy simple, la atención. Aquello a lo que prestas más atención empieza a ocupar más espacio en tu percepción. No necesariamente porque esté ocurriendo más, sino porque tu mente comienza a buscarlo. En psicología suele hablarse de un fenómeno relacionado con la percepción selectiva. El cerebro filtra la enorme cantidad de información del entorno y prioriza aquello que considera importante. En otras palabras, tu mente aprende a detectar patrones. Si constantemente piensas en problemas, tu atención se vuelve experta en detectar problemas. Si constantemente piensas en errores, tu mente empieza a notar cada pequeño error. No significa que el mundo haya cambiado de repente, significa que tu enfoque cambió y con él cambia la forma en que interpretas lo que ocurre. Imagina algo muy cotidiano. Un día decides comprar un coche rojo. Hasta ese momento casi no habías notado cuántos coches rojos había en la calle, pero después de pensarlo varias veces, de imaginarlo, de buscar información, de repente empiezas a ver coches rojos en todas partes. No aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Simplemente ahora tu mente está entrenada para detectarlos. Algo parecido ocurre con los pensamientos. Cuando una idea se repite muchas veces, ya sea sobre dinero, relaciones, trabajo o autoestima, tu cerebro empieza a organizar tu percepción alrededor de esa idea. Empieza a notar situaciones que la confirman, empieza a interpretar la realidad a través de ese filtro. Y poco a poco esa forma de mirar el mundo termina influyendo en cómo reaccionas, en cómo hablas y en las decisiones que tomas. Por eso el punto que planteaba Wayne Dyer no es solo una frase motivacional, es una invitación a observar algo mucho más profundo. ¿En qué estás enfocando tu mente cada día? Porque aquello en lo que tu mente se enfoca constantemente termina expandiéndose dentro de tu experiencia. El error más común de la mente. Aquí aparece uno de los errores más comunes que cometemos casi todos, y la mayoría ni siquiera nos damos cuenta. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse más en lo que teme o rechaza que en lo que realmente desea. No ocurre porque la persona quiera vivir así. Ocurre porque la mente intenta anticipar problemas para protegernos. Desde la psicología se suele describir algo parecido como sesgo de negatividad. El cerebro presta más atención a posibles amenazas que a experiencias positivas. Pero cuando ese patrón se repite todos los días, empieza a ocupar demasiado espacio en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que teme perder dinero puede pasar gran parte del día pensando en la posibilidad de quedarse sin él. Otra persona que teme fracasar puede repetir internamente pensamientos como ¿y si sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no funciona? Y en las relaciones ocurre algo muy parecido. Alguien puede amar profundamente a su pareja, pero su mente pasa más tiempo pensando en ¿y si esta relación no funciona? ¿Y si me decepciona? ¿Y si todo termina mal? El problema no es tener esos pensamientos de vez en cuando. Eso es completamente humano. El problema aparece cuando esos pensamientos se convierten en el foco principal de la mente. Porque cuando la mente pasa demasiado tiempo enfocada en lo que teme, empieza a interpretar la realidad a través de ese miedo. Y poco a poco, sin darse cuenta, la persona termina reaccionando desde la preocupación, tomando decisiones desde la inseguridad y percibiendo señales que confirman lo que ya temía.
No porque el mundo esté necesariamente en su contra, sino porque su mente está entrenada para buscar aquello que más repite. Y allí es donde el mensaje de Wayne Dyer cobra sentido. Muchas veces no estamos creando lo que queremos, simplemente porque nuestra mente pasa más tiempo pensando en lo que no queremos. La metáfora del dinero. Si volvemos por un momento al ejemplo que planteaba Wayne Dyer, la idea se vuelve todavía más clara. Imagina nuevamente la escena. Alguien te entrega $1 millón y te dice: ve al centro comercial y compra todo aquello que realmente te guste. Tienes libertad total. Puedes elegir con calma. Puedes decidir que vale la pena. Puedes llevar a tu casa solo aquello que de verdad quieres. Pero en lugar de eso ocurre algo extraño. Entras a la primera tienda, ves algo que no te gusta en absoluto y aún así decides comprarlo. Luego entras a otra tienda, aparece otro objeto que tampoco quieres y también lo compras. Y así durante todo el día, terminas gastando dinero y energía en cosas que ni siquiera deseas tener en tu vida. Al final llegas a tu casa, miras alrededor y piensas: ¿cómo terminé rodeado de cosas que no quería? Y ahí es donde aparece la reflexión más importante del ejemplo. La metáfora sugiere que algo parecido ocurre con los pensamientos. Cada pensamiento al que le dedicas atención consume una parte de tu energía mental. Cuando pasas mucho tiempo pensando en lo que te preocupa, lo que temes, lo que no quieres que suceda, es como si estuvieras usando esa energía para comprar mentalmente esas experiencias. No porque lo deseas, sino porque tu atención está dirigida hacia ellas. La metáfora no intenta decir que todo en la vida depende únicamente de los pensamientos, pero sí plantea una idea poderosa. Tu mente parece una cantidad enorme de energía de atención, y cada día decides en qué la inviertes. Así que la pregunta que deja este ejemplo es simple, pero profunda. ¿Estás usando tu energía mental para construir lo que quieres o para reforzar aquello que preferirías evitar? ¿Cómo funciona realmente el pensamiento? Después de entender la metáfora, aparece una pregunta natural. ¿Por qué los pensamientos tienen tanto impacto en la vida cotidiana? La razón es más simple de lo que parece. Un pensamiento por sí solo es solo una idea pasajera. Pero cuando un pensamiento se repite, empieza a generar algo más profundo, un estado emocional. Y ese estado emocional no se queda únicamente en la mente. Empieza a influir en muchas cosas de tu vida cotidiana. Influye en cómo tomas decisiones. Influye en cómo reaccionas ante los problemas. Influye en cómo hablas con otras personas. Influye incluso en las oportunidades que logras percibir o ignorar. Desde la psicología se suele hablar de algo llamado percepción selectiva. Esto significa que el cerebro aprende a filtrar la realidad y a prestar más atención a aquello que coincide con lo que pensamos con mayor frecuencia. Por ejemplo, si alguien pasa mucho tiempo pensando, las cosas siempre me salen mal, es más probable que su mente empiece a detectar principalmente las situaciones que confirman esa idea. No porque el mundo solo tenga fracasos, sino porque su atención está entrenada para ver primero lo negativo. En cambio, cuando una persona empieza a entrenar su mente hacia pensamientos como voy a buscar soluciones, siempre hay una oportunidad, puedo aprender algo de lo que ocurre, algo interesante comienza a cambiar. No desaparecen los problemas, pero la persona empieza a responder de otra manera. Y esa nueva forma de responder modifica tus decisiones, sus acciones y muchas veces también los resultados que obtiene. Por eso, cuando se habla del poder del pensamiento, no se trata solo de ideas abstractas, se trata de algo mucho más práctico. Los pensamientos crean estados internos, y los estados internos influyen en la forma en que vivimos nuestra vida. El cambio de enfoque sería así. Aquí es donde muchas personas se confunden. Escuchar todo esto podría hacer pensar que la solución es ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Pero no se trata de eso. No se trata de negar lo que ocurre. No se trata de cerrar los ojos a la realidad. Se trata de algo más sutil y mucho más poderoso. Aprender a dirigir el enfoque de la mente.
Los problemas existen, las dificultades existen, los momentos complicados también forman parte de la vida. Pero hay una gran diferencia entre reconocer un problema y vivir mentalmente dentro de ese problema todo el tiempo. Muchas personas pasan gran parte del día pensando en lo que salió mal, en lo que podría salir mal, en lo que temen que ocurra. Y sin darse cuenta, ese enfoque constante mantiene su mente atrapada en la misma narrativa. En cambio, cuando una persona comienza a entrenar su mente para preguntarse cosas diferentes, algo empieza a cambiar. Por ejemplo, en lugar de pensar únicamente, ¿por qué me pasa esto?, puede empezar a preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué pequeña acción puedo tomar ahora? ¿Qué oportunidad podría existir aquí? No es optimismo ingenuo, es entrenamiento mental. Diversos enfoques en psicología y desarrollo personal sostienen que la mente puede desarrollar nuevos patrones de pensamiento a través de la repetición y la práctica consciente. Es decir, tu mente puede entrenarse. De la misma forma que entrenas un músculo, también puedes entrenar tu manera de pensar. Al principio puede sentirse extraño, porque durante años la mente aprendió a enfocarse en el problema. Pero poco a poco, cuando empiezas a dirigir tu atención hacia soluciones, aprendizajes y posibilidades, algo comienza a cambiar. No solo cambia lo que piensas, empieza a cambiar la forma en que experimentas tu propia vida. Vamos a hacer un ejemplo real para entenderlo mejor. Pensemos en algo muy cotidiano. Imagina una relación. Puede ser una pareja, una amistad o incluso alguien con quien trabajas. Al principio todo funciona bien. Hay entusiasmo, conexión, interés. Pero con el tiempo empieza a aparecer pequeños detalles que no te gustan. Tal vez esa persona llega tarde, tal vez no escucha tanto como antes, tal vez dice algo que te molesta. Eso es completamente normal. Todas las relaciones humanas tienen momentos así. El problema no empieza en el hecho, empieza en lo que la mente decide repetir. Si cada día comienzas a pensar, siempre hace lo mismo, no le importa, eso nunca va a cambiar. Poco a poco estos pensamientos empiezan a ocupar más espacio en tu mente. Y cuando eso ocurre, empiezas a mirar a esa persona solo a través de ese filtro. Empiezas a notar cada pequeño error, cada detalle que confirma lo que ya estabas pensando. Mientras tanto, muchas de las cosas buenas que también existen pasan desapercibidas. No porque no estén ahí, sino porque tu atención ya está entrenada para buscar otra cosa. En psicología, esto suele relacionarse con un fenómeno llamado sesgo de confirmación, donde la mente tiende a encontrar evidencias que refuercen lo que ya cree. Y entonces ocurre algo curioso. Tus emociones cambian, tu forma de hablar cambia, tu actitud cambia. Y la otra persona empieza a responder a esa nueva energía. Lo que empezó como un pequeño pensamiento repetido, termina influyendo en toda la dinámica de la relación. Lo mismo puede ocurrir con el trabajo. Si cada día te repites mentalmente, esto es imposible, nunca me valoran, nada va a mejorar, tu mente comienza a ver el entorno a través de esa misma interpretación y poco a poco empiezas a actuar desde ese estado. No porque la realidad sea completamente negativa, sino porque tu enfoque se volvió selectivo. Y lo importante de entender todo esto es que no se trata de culpa, se trata de conciencia. Porque cuando empiezas a notar qué pensamiento repites con más frecuencia, también descubres algo muy importante, que poco a poco puedes empezar a elegir otros pensamientos diferentes. La clave del cambio mental. Aquí aparece una idea que puede cambiar por completo la forma en que observas tu vida. La mente funciona como un sistema de alimentación constante. Cada pensamiento que repite, cada imagen mental que sostienes, cada conversación interna que mantienes, se convierte poco a poco en material con el que tu mente construye tu experiencia. No ocurre de un momento a otro, por supuesto, pero ocurre. Cuando una persona pasa mucho tiempo alimentando pensamientos de escasez, su mente empieza a interpretar el mundo desde la escasez. Cuando alguien alimenta constantemente la idea de que todo es difícil,
Su percepción comienza a detectar obstáculos en casi todas partes. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque la mente empezó a mirar desde otro lugar. En psicología se ha observado que el cerebro tiende a reforzar los patrones mentales que más se repiten. Con el tiempo, esos patrones influyen en cómo interpretamos situaciones, cómo reaccionamos y qué decisiones tomamos. Y aquí es donde aparece la verdadera clave. Cuando cambias lo que alimenta tu mente, empiezan a cambiar varias cosas al mismo tiempo. Cambia tu forma de interpretar lo que ocurre. Cambia tu estado emocional frente a las situaciones. Cambia la manera en que reaccionas. Y con el tiempo, también cambian las decisiones que toman. Y esas decisiones, acumuladas día tras día, son las que terminan moldeando el camino que recorres. Por eso, el cambio mental no consiste simplemente en repetir frases positivas. Consiste en algo más profundo. Volverte conscientes de qué pensamientos estás fortaleciendo todos los días. Porque aquello que alimentas con atención, con el tiempo, se vuelve parte de tu forma de vivir. Al final, hay algo importante que conviene recordar. Nadie puede controlar todo lo que ocurre en la vida. A veces aparecen situaciones inesperadas, personas que cambian, planes que no salen como imaginábamos. Eso forma parte de la experiencia humana. Pero hay un espacio que casi siempre pasa desapercibido. El espacio desde el cual interpretamos lo que vivimos. Cada día, sin darnos cuenta, elegimos, de manera consciente o automática, qué pensamientos repetimos, qué historias nos contamos y en qué decidimos concentrar nuestra atención. Con el tiempo, esos pensamientos repetidos pueden influir en la manera en que percibimos el mundo, en cómo reaccionamos y en las decisiones que tomamos. Por eso, el verdadero cambio no siempre empieza afuera. Muchas veces empieza en algo mucho más simple. Empieza cuando una persona se detiene un momento y se pregunta: ¿qué estoy alimentando en mi mente todos los días? Porque aquello a lo que le das tu atención, poco a poco empieza a ocupar más espacio en tu vida. Tal vez el cambio no esté en pensar que el mundo sea distinto. Tal vez el cambio empiece cuando decides mirar tu propia mente con más conciencia. Y cuando eso ocurre, algo interesante empieza a pasar. No necesariamente cambia todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí cambia la forma en que caminas a través de ello. Y a veces, esa pequeña diferencia termina cambiándolo todo.